¿Mate? No, no, gracias. Bienvenido a la conferencia. ¿Así le queda bien? Perfecto. ¿Ves vos ahí? ¿Ves? Sí. Sí, bueno, muy bien. Cualquier cosa que Está. El interior ve esto también, ¿no? ya está para que lo vean. Está. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo andan? A los que están acá, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Ya sé que igual no es por... y a los que están en el interior, empezamos en esta jornada de hoy con la parte procesal y con foco sobre todo procesal penal. Lunes es la idea, ¿no? Es decir, no quiere decir que esto se cumpla a rajatabla. Y lunes y viernes o otro día, porque no, yo me acabo de enterar que es vísperas o la noche de la nostalgia. Capaz que se podría hacer una gestión para cambiar. No había muchas opciones, recuerdo que no había muchas opciones, pero yo había descartado una que era el jueves. Yo no, el miércoles. Era el miércoles, se cambió, pero creo que me dieron la opción del jueves. Y ese jueves yo no podía, pero trato de solucionar si sigue estando disponible y si ustedes pueden, no sé, en general, en vez de hacer el viernes. Mejor. Está. Y si no, creo capaz podría, creo que no, pero el lunes siguiente, en fin. No sé qué. Sí, el lunes ya tendremos la respuesta. Pero hablando de eso hoy justo, pero no va a venir nadie, claro, la noche de la nostalgia. Bueno, sí, podemos empezar acá a hacer la nostalgia. Bien, nosotros teníamos algún material que para el semestre pasado circulamos, era esta presentación que digamos, actualizamos un poco, la ajustamos. Y lo mismo Diego hizo una guía, tiene una guía espectacular, que la circularíamos para la próxima. Esto queda acá en el escritorio, pero no lo pueden hacer ellos, entonces lo mandamos al CEJU y el CEJU se lo manda, así que no se preocupen, sino por las fotos, apuntes, si les parece algo que sea de interés, porque se lo van a tener el material completo. Bien. Ustedes ya tuvieron algo procesal con familia, supongo, algunas cositas, entonces sí, vamos a esa parte, no vamos a hacer mucho hincapié. La ley, tampoco una cuestión que creo que ya lo habrán tratado en anteriores módulos o sesiones, la cuestión de las posibilidades o dificultades, mejor dicho, de cumplimiento de todo lo que la ley establece en relación a equipos y jueces y defensores y todo eso, que en definitiva esa cuestión, digamos, nosotros vamos a tratar de cómo debería ser, o entendemos, o dialogando entre todos, aplicada partiendo de la base que más o menos tenemos los elementos suficientes para eso, y no nos vamos a dedicar, digamos, más allá que podamos hacer algún comentario al pasar a la discusión de que esta ley así no se puede, todo eso que ya, digamos, excede y parece que estaría en otro ámbito, como por ejemplo la rendición de cuentas, en fin, lo que sea.
La ley establece dos tipos de procesos con funciones muy diferentes, lo de protección y lo de investigación y persecución o sanción penal. Estos últimos son los que nosotros vamos a tener más desarrollo. Los de protección son los que ya se supone que algo ya vieron. Entendemos que es importante la distinción o la aclaración de que son diferentes procesos, porque en nuestro criterio el posicionamiento en cuanto a los sujetos y las necesidades, o en fin, la presencia o no de los fiscales, todo ese tipo de cosas están bien presentes en los procesos penales o en la parte de investigación, y entendemos que lo de protección puede tener una solución por lo menos diferente o opinable, ¿no? Es decir, cuando se habla de que no se tuvo en cuenta, no se respetó el acusatorio por la ley, en realidad lo aceptamos en nuestro caso como podría ser un cuestionamiento, pero para el proceso penal, pero lo vemos en definitiva principio compatible con la regulación de la ley. Esto es simplemente una expresión de dos impulsoras de la ley respecto de la pretensión de la ley, es decir, de quienes elaboraron o presentaron la ley, de la existencia de tribunales competentes en todo el país con toda lo que tenga que ver con la violencia hacia las mujeres, y competencia exclusiva para la aplicación integral, y por lo tanto con competencia en materias que nosotros tenemos hoy bien separadas: laboral, familia, administrativa, penal. Esto creo que, o esta pretensión, de alguna manera, con la necesidad a su vez o el artículo famoso es el 51, creo que se tienen que crear los juzgados, etcétera, o transformar, reglamentar la Corte, generó algún problema en cuanto al tema de la vigencia y la coordinación con el sistema anterior. Entonces, estas preguntas ya se habían planteado en el semestre anterior, creo que hoy están un poco más claras las respuestas, pero digo, podemos conversar de esto. La ley está vigente, pero en suspenso porque no existen los juzgados especializados que ella prevé. Si no hay juzgados especializados, si no hay una judicatura funcionando de género, que tenía una sigla larguísima, los juzgados, mientras esos juzgados no existan, esta ley no tiene aplicación. Creo que es una etapa, un momento de posterior a la promulgación que me parece que está ya superado, porque tiene, digamos, una respuesta diferente según de qué estamos hablando, ¿no? Claramente en los casos que vamos a ver, lo que vamos a analizar el lunes y el otro día, lo que tiene que ver todo con la parte sustancial, penal sustancial, sustantivo, ahí no creo que haya dudas en cuanto a que todo eso está vigente. Y no requiere de especialización ni nada. Es decir, se ha planteado algún problema respecto de si un juez, por ejemplo, hay un caso que se planteó de un juez laboral que dispuso una prohibición de acercamiento para un abogado respecto de su pareja, porque el juez laboral constató una situación de violencia, en fin. Ese tipo de cuestiones puede suscitar algún problema. Es decir, me parece que tampoco vamos a ver cómo, en fin, que un juez de familia inicie sería imposible, porque en realidad ahora con las iniciativas de los fiscales, pero supongamos que formalice un juez de familia mientras no esté la judicatura especializada. Eso no, esos aspectos, cuestiones, creo como que se mantiene, que es lo que la Corte tuvo alguna dificultad en comunicar, es decir, transmitir en las circulares que están ahí abajo. Bueno, los números no los tengo, pero después se los paso, la deben tener, son una de mayo y otra de junio. En la de mayo incluso era citada en providencias dictadas por quizás algunos de ustedes acá presentes, jueces de familia especializados, diciendo que alguna medida que se solicitaba respecto presente en la ley 19.580, que no estaba en la ley de violencia doméstica,
el juez decretaba que no se aplicaba, no se hacía lugar porque la ley no estaba vigente y citaba la circular de mayo. Eso llegó ahí, obviamente, a conocimiento de la Corte, y la Corte entonces comunicó, o sacó una nueva circular en junio, donde dice, bueno, la ley está vigente. Y esto es una discusión que, como le decía antes, que me parece que no tiene mucho sentido. Vamos a ver, en todo caso, puntualmente sobre los temas que vamos a tratar. Está vigente para los procesos, para todas las materias, se aplica igual para todas las materias, es decir, ese tema de la vigencia, ¿se plantea en los mismos términos en todas las materias? ¿Y su vigencia, entrada en vigencia inmediata? ¿O es solo para los procesos posteriores a la entrada en vigencia de la ley? Y ahí lo vamos a ver en penal, que tiene, nos parece que tiene algunas connotaciones específicas, que no las tiene de repente en materia de familia, los procesos de protección en general. Y bueno, esto sería en principio lo relativo a la vigencia. Si ustedes, hay una sentencia de Tribunal de Familia, que está en pantalla, que dice que en materia de derechos humanos el principio pro homine o pro persona opera como una directriz de preferencia indicando que prevalece la regulación que mejor tutela el derecho en cuestión. Esta última precisión justifica plenamente la aplicación de criterios de actuación judicial establecidos por la ley 19.580, más allá de que no se hayan creado o no se han creado los juzgados de trabajo especializados en violencia basada en género. No sé si esta sentencia, supongo que sí, que la habrán mencionado en el módulo de familia. No la mencionan. Bueno. ¿Qué opinan? Es decir, ¿esto es trasladable a penal? Es decir, ¿se puede, con esta directiva, pro homine, etcétera? Tenemos resuelto el problema de la vigencia, el problema o la cuestión de la vigencia de la ley 19.580 en los mismos términos. Es decir, ¿esto es trasladable a penal concretamente? Es una pregunta que hacemos con la idea de hacer un poco, interactuar un poquito con ustedes, si quieren, mejor. Interior. Perdón, sí, con ustedes, los miro a ellos, pero digo, va para el interior también. En definitiva, si esa sentencia que está en pantalla, no sé si la ven, la llegan a ver, es de un tribunal de familia, si esas consideraciones se pueden trasladar para resolver, si hubiera un problema, el tema de la vigencia de la ley en materia penal. Perdón, sí, bueno, pero los que no tienen penal también pueden opinar. Digo. Como decía el doctor Maraboto, el derecho es uno solo. Y vamos y venimos ahora con la especialización, porque esta ley de género en realidad es una especialización por encima de especialización, es decir, que crea una materia género que en realidad absorbe o mezcla materias que tradicionalmente nosotros hemos estudiado y se han regulado por ley, diferenciadamente, que tienen pone, digamos, el centro de la cuestión puesto en la víctima, o la mujer como víctima de violencia basada en género. O sea que todo esto como que va y viene, ¿no? El tema de qué es mejor, si jugó especializado, la especialización, en fin, qué especialización, etcétera. Bueno, en definitiva, penal y familia, o la sentencia esta la podría citar perfectamente un tribunal de familia, penal, podría decir esto. Creo que, o sea, lo que tiene que ver con derecho penal sustantivo estaría vigente, ¿no? La ley se aplicaría, ¿no? No, pero la pregunta es si esta argumentación sobre la vigencia es trasladable a penal. ¿Y cuál es la argumentación esta que estamos hablando? De que principio pro persona, el derecho la regulación que mejor tutela el derecho en cuestión. ¿Cuál es el derecho en cuestión en penal? En penal con tema de género. Por eso, simplemente como un ejercicio, ¿sí? No es que tengamos nosotros una respuesta, una certeza absoluta, nada, simplemente una reflexión, si nos acompañan a la misma. ¿Del interior, alguien? No, hola acá. ¿Me escuchan? Duter, Carmelo. No, estamos con el PROREO, entonces,
la víctima y es complejo en penal cómo solucionamos este tema. Es un tema de ponderación y de cada caso, me parece a mí. Gracias. Por favor. A ti. Hola, de la Valleja. Sí. Viviana Galeto, buenas tardes. Viviana Galeto. ¿Cómo andan? No, es claro que en lo sustantivo, cuando se está creando figuras delictivas, obviamente no se aplica retroactivamente por el principio de retroactividad de la ley penal. Me parece que eso sería claro. O sea, habría que estar a la fecha de comisión del delito para saber cuál sería la figura delictiva, pero seguro que en lo que tiene que ver con los delitos no se aplica retroactivamente. Gracias. Por favor, a ti. Por acá. Lilian. Hola, sí, yo quería decir algo. En cuanto al principio pro mujer víctima de violencia de género y el principio pro reo, digamos, yo creo que el principio pro mujer víctima de violencia de género se aplicaría para la parte de las medidas cautelares o preventivas y toda la normativa respectiva a las medidas preventivas. Y en cambio, en la parte penal tendríamos que aplicar el principio indubio pro reo en ese aspecto. Y estoy de acuerdo con la compañera de Minas que dijo que los delitos cometidos que encajan en la figura delictiva prevista por la nueva ley y a la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, allí se aplican, por supuesto, por los fiscales que tendrán que solicitar la prueba y no pedírsela a los jueces que ya la tienen hecha y bueno, en fin, pero eso después depende de los fiscales. ¿Y ya que tienen hecha aquí? No, los fiscales nos están pidiendo que le mandemos testimonio. Piensa que tenemos un funcionario parado todo el día sacando fotocopias y le mandemos testimonio de todo, cada uno y cada expediente que tenemos en violencia en familia especializado, y me obligaron a crear un tipificado en donde se establece proporcionadas que sean las fotocopias correspondientes, se proveerá como solicita. Bien. Bueno, muy bien. Básicamente, como planteaban, y tanto del interior como de acá de Montevideo, en esa argumentación parecería que en la materia penal es una argumentación un poco más complicada, que no nos estaría dando ningún resultado. De todas formas, el tribunal lo que hace es una argumentación desde la teoría de los derechos humanos, vamos a decir, con el tema de las directrices de preferencia, ¿no? Las directrices de preferencia de normas, en este caso. En cuanto a que, eso fundamentaría o justificaría que la ley es aplicable. De todas formas, ya desde los principios del derecho, en cuanto a lo que aprendemos en privado 1 en facultad, ya es posible decir que de acuerdo al Código Civil una ley está vigente o no, de acuerdo a los criterios de publicación, promulgación, publicación. Más allá de que públicamente esta ley fue muy discutida, incluso desde el Poder Judicial, en cuanto a si estaba vigente o no, justamente por el tema de los juzgados, básicamente especializados. Y no parecería ser un argumento muy fuerte el hecho de que no estén creados los juzgados para poner en funcionamiento una ley que tiene una regulación pro, en ese caso sí, derechos de las mujeres y derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Nosotros en el curso pasado también lo que planteábamos era que esta ley no es nada nuevo en el ordenamiento jurídico, sí en cuanto a ley orgánica, vamos a decir, o ley integral, pero muchas de sus disposiciones ya estaban recogidas por convenciones internacionales. Básicamente la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará en el ámbito interamericano, incluso la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el concepto entonces que tiene la Corte de obligatoriedad de sus sentencias, como los casos emblemáticos, como el caso Campo Algodonero, de los homicidios
y delitos sexuales en Ciudad Juárez, en México. ¿Bien? O sea que dentro de todo, la ley lo que viene a hacer es plantear algunas novedades, obviamente, pero muchas de ellas ya estaban en nuestro ordenamiento jurídico a través básicamente de pactos internacionales. Esos dos que nombré, la CEDAW, la conocida como CEDAW, y la propia Convención de Belém do Pará. El tema también un poco de la resistencia hacia la aplicación de la ley tiene que ver en parte con la estructura machista, ¿no? Patriarcal, vamos a decir, en nuestra comprensión de la realidad. Y eso es lo más difícil de modificar o de poner en duda o de deconstruir de alguna manera, sobre todo en ámbitos tan institucionalizados como es el ámbito jurídico, donde la ideología está presente, aunque pareciera que no, o tratan de decirnos de todos lados de que no está tan presente. Por eso, más allá de la argumentación en materia de derechos humanos que se puede hacer y que en penal es más complicada, porque el débil del proceso penal es el imputado y el débil del delito es la víctima, como dice Ferrajoli. Pero básicamente lo que nosotros entendíamos cuando estábamos preparando la clase es que desde criterios básicos de vigencia de las leyes ya se puede entender que es aplicable, y si vemos el ordenamiento internacional que nos regula, claramente no hay dudas en cuanto a que es aplicable. De todas formas, esa sentencia salió en los medios, fue una sentencia que se escuchó, se hizo escuchar, y de alguna manera también como que quedó saldada esa cuestión. Creo que ya hoy en día nadie lo argumenta seriamente, por lo menos, el tema de que la ley no esté vigente. A partir buenas de ahí, tardes. Entonces, sí, buenas tardes. Vamos a todos. Y la cuestión que planteo es la siguiente en cuanto a lo que se está desarrollando como fundamentación o argumentación en penal. Yo me cuestiono cuando se refiere al artículo 83 cuando existe sentencia de condena por estos delitos que conllevarán en todos los casos la pérdida, inhabilitación y demás para el ejercicio de patria potestad y, bueno, ejercicio de algunas funciones públicas que se vinculan con menores. En este caso me parece que la argumentación del fallo del tribunal sí se podría aplicar para las causas tanto que tenemos en trámite, porque creo que el fundamento puede ser ese, ¿no? Que es en realidad una pena accesoria que accede cuando hay una sentencia de condena, y creo que la finalidad es la protección justamente de estos sectores de la población, sea niños o sectores de la población más vulnerable. Así que bueno, quería compartir esa opinión con todos. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Quién era? Hola, muy bien. Verónica es. Bueno, saludos a Maldonado. El tema de la aplicación, la decisión de una aplicación inmediata en base a clave de derechos humanos, es una situación media parecida con la retroactividad del tema de los delitos de la dictadura, ¿no? Se plantea una cuestión ahí que siempre se habla pero esto es penal, es como decir que en penal no se puede hacer un trasiego de la teoría o de la regulación convencional de los derechos humanos, etcétera. Digo, es una cuestión absolutamente está interesante eso que planteó la colega, la verdad, y claro, cuando uno lo visualiza con delitos y enseguida salta el alerta, ¿no? Pero delitos no se pueden aplicar retroactivamente, la misma discusión, en fin, que se plantea en otros ámbitos especiales. Pero lo vamos a ver, digamos, con las figuras penales, en principio, pero también lo vamos a ver con regulación procesal, con algunos aspectos de procedimiento, de reglas de exclusión probatoria o no exclusión específicamente o técnicamente hablando, pero sí de limitaciones que hay que nos vamos a referir o vamos a discutir o analizar si se pueden aplicar los procesos en trámite anteriores a la ley o solamente para los iniciados con posterioridad.
En cuanto a lo que dice Verónica, no. Ella lo que se refiere es al 83, que básicamente lo que plantea es una nueva pena, ¿no? Una pena accesoria, vamos a decir, en los casos de los delitos sexuales solamente. Hay otro artículo, 79, si no me equivoco, que es el que plantea no las penas, sino que plantea vamos a decir, un efecto de la formalización de la investigación, que básicamente es el mismo que en este artículo se establece como pena, que tiene que ver con la inhabilitación para el ejercicio de cargos, funciones públicas o privadas que tengan que ver con el trato directo con niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas con discapacidad, vamos a decir, o personas en situación de inferioridad, es como en situación de dependencia, como dice la ley. Entonces tenemos como que esas dos disposiciones, una habla de un efecto de la formalización y otro un efecto de la condena. Incluso la que es como efecto de la formalización es bien interesante porque dice que tendrá una duración de 10 años o hasta el sobreseimiento o la absolución. Y en el caso de la sentencia de condena no dice cuál va a ser el tiempo de duración, ¿no? Cuando la formalización se supone, o sea, una causa formalizada sin tener resolución se supone que va a ser mucho menos que 10 años. Más allá de que vamos a profundizar más adelante sobre esto, yo con la pregunta que plantea Verónica, no sé si alguien acá quiere dar alguna opinión, pero básicamente lo que pienso es que hay un principio que es que no se puede establecer pena sin ley, básicamente, y que está en el Código Penal y que además es una regla, vamos a decir, de la materia penal. Y de alguna manera, en el caso de pretender que las sentencias de condena respecto de hechos cometidos con anterioridad a esta ley, a la 19580, tuvieran esa consecuencia de la pena accesoria, creo que realmente ahí habría un caso de irretroactividad de la ley penal. No sé si era eso bien lo que estabas planteando, Verónica, en Maldonado. Era un poco por esa línea, sobre todo considerando que el 83 en realidad agrega al artículo 67 del Código Penal como esta especie de... O sea, es una... ¿Es una qué? No se escuchó eso. Atendiendo a estos argumentos, ¿no? Así que bueno, viene por ahí. Bien, sí. Diego. Vamos a ver. Sí. Acá, Betina, de vuelta, perdón. A mí me pasa algo parecido con el 78, inciso 2, y con la prescripción de los delitos sexuales. Digo para que tires algo ahí que me ayude. Gracias. Bueno, también lo vamos a tratar, el tema de Alberto, si quiere decir algo de prescripción. Bien, pero no, es un tema bien escabroso. El tema de la prescripción, pero básicamente como un criterio rector en la materia penal en cuanto a lo que decía respecto de la opinión de Verónica, es eso, que no puede haber pena sin ley, y en este caso la ley está agregando una pena que es una pena accesoria, que además puede ser bien gravosa, respecto de hechos entonces para los cuales no estaba prevista esa pena, más allá de que sabemos que los que van a cometer delitos, los que los cometen, no andan con el Código Penal abajo del brazo. Nosotros técnicamente tenemos determinados criterios que aplicamos y seguimos y que tienen raigambre legal también. En cuanto a lo que plantea Betina de la prescripción, la idea es trabajarlo las próximas clases, porque también está planteado ese tema de la retroactividad y retroactividad en cuanto a la prescripción, si estamos hablando de normas de tipo procesal, si estamos hablando de normas de tipo penal, porque cuando regula la prescripción de la acción, que es básicamente lo que se está regulando, incluso la instancia, al ser aspectos puramente procesales, bueno, parecería que no hay problema en cuanto a la aplicación inmediata, en principio. Pero vamos a trabajarlo la semana que viene y discutirlo con un poco más de detenimiento. Es un tema que tenemos previsto porque es una de las modificaciones que estableció la ley en cuanto a la materia penal, la ley 19580. Bien, estaba mirando eso justamente que está en esta diapositiva, las consecuencias
de la formalización, por algún lado lo había visto, o más adelante. El criterio que decía el cartel, el título es el criterio subjetivo material, es porque lo que le decía antes, hay una mezcla para la competencia nueva que se genera, es una competencia como una especie de un pulpo que tiene como subjetividad a la persona, la consideración de la persona víctima de violencia de género, y esa violencia de género o basada en género absorbe o tiene un fuero de atracción, diríamos así, respecto de las materias tradicionales, y a modo digamos, para de alguna manera sistematizar esto, tenemos por un lado lo que ya vimos, los procesos de protección de la propia ley 19.580, los procesos de protección de la ley de violencia doméstica, los procesos de típicamente familia, divorcio, pensión alimenticias, tenencia de visitas, suspensión, en los casos que tenga que ver la violencia de género, naturalmente. Después, ahí están los presupuestos, siempre que con antelación hasta 2 años se haya adoptado judicialmente alguna medida cautelar, etcétera. O sea que no es que, ya sabemos, pero no es que todo esto de familia pase a ser género, sino que cuando tenga alguna vinculación con ese criterio subjetivo material de que es una mujer y que hay una situación de género, violencia género anterior, vinculada, perdón. Y después, aparte o diferenciado, los procesos penales o la materia penal vinculada con la violencia basada en género, doméstica o sexual, que es lo que va a ser la materia de nuestro mini curso. Bueno, después algunas consideraciones desde el punto de vista de la distribución de competencia territorial y la prevención, que me parece que no va, es decir, está ahí, ustedes la van a tener. Lo mismo que la contienda de competencia, la excepción de incompetencia y la alzada y las pautas de... Bueno, la segunda instancia, lo que ya sabemos, que hay algunas materias que no tienen, la segunda instancia se les olvidaron, no tenemos, bueno. Materia de competencia de urgencia, no sé si hay jueces de paz acá que hayan tenido algún tema de ley de género, violencia, ahí que estarían, digamos, habilitados todos los juzgados de paz, cualquiera sea su categoría, inclusive los juzgados de paz departamental. Se va a decir... Está bien. Sí, se explicó mucho, pero bueno, está. Las facultades de los jueces disponer en forma provisoria medidas pertinentes establecidas en la ley para protección a las víctimas. Estas medidas provisorias pueden disponerse por un juez penal, es una pregunta. Acá es casi todo lo que hablamos es preguntas, ¿no? Es decir, reflexiones entre todos. ¿Puede un juez penal disponer tipo medidas de protección? Diré que sí, por la no se puede decir. Afirma que sí. Yo pienso que sí, en medida de competencia de urgencia. Cualquier juez que se ve ante una situación que requiere una medida de protección la puede disponer como competencia de urgencia y después derivarla al juzgado que corresponde. Es una medida cautelar. El Código General del Proceso dice que las medidas cautelares dispuestas por jueces incompetentes no son nulas, son simplemente que después tiene que derivarse el proceso al juez competente una vez dispuestas las medidas. ¿Alguna otra opinión? Sí, hay que tener presente que estamos como que en una contingencia, ¿no? O sea, en cuanto hasta que no estén constituidos los juzgados, más allá de que es aplicable, no tenemos el juez naturalmente competente en estas cuestiones. Lo que se hace se deriva de acuerdo a la materia. En principio, como decía la compañera acá, la potestad cautelar genérica, más allá de que se supone que son las medidas más urgentes, como que ¿A quién derivaría esas actuaciones? ¿A qué juzgado? ¿A qué justicia? ¿Cuál sería la competente? A los de familia especializada.
Claro, se supone que son las medidas más urgentes, o sea, no habría nada sustancial más que disponer algunas medidas de protección y derivarlo, obviamente. Y esa anécdota que les conté de un juez laboral disponiendo una prohibición de acercamiento a un matrimonio, ¿qué opinan? Digo, ¿competencia de urgencia también? ¿Estaría bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, yo creo que sí, pero yo tuve un caso similar en donde el juez laboral sacó testimonio ese mismo día de la audiencia laboral en donde se generó la violencia y la mandó al juez de familia especializado que estaba de turno, que era yo, y por lo tanto ese mismo día que la mandó, al otro día ya le puse medidas y le fijé audiencia. Es decir, él no solicitó medidas, no impuso medidas, pero yo creo que sí, como Ada dice, estaría habilitado, porque no debemos perder justamente de vista que es una ley integral, es una ley de género y es en protección de las mujeres víctimas de violencia basada en género, que puede darse en muchos ámbitos y la ley lo prevé. Incluso la Convención de la CEDAW también lo establece, que la ley es un fiel reflejo de la Convención de la CEDAW. Si uno lee la Convención, ve que muchos artículos son prácticamente redactados literales de la Convención. O sea que no habría ningún inconveniente, o no habría ninguna objeción. Marcos. El micrófono, si le pueden pasar a Marcos. Buenas tardes. Yo creo que el juez competente para esas medidas cautelares es el juez de familia especializado. Y estando en el mismo lugar el juez de familia especializado, me parece que no cuesta nada comunicarle uno como juez. Yo, por ejemplo, tuve el caso de que me plantearon en una investigación preliminar las medidas esas que se pueden, no me acuerdo ahora el artículo, que se pueden determinar. Y una no la podía resolver porque el artículo no me lo permite. Entonces, 222 y 221. El 222, ahí va. Entonces, lo que hice fue que no saliera, o sea, antes de que terminara la audiencia, antes que se retirara la persona imputada del juzgado, yo le comuniqué a la jueza, a mi similar de tercer turno creo que era, y ella fue la que de última adoptó la medida cautelar y yo se la comuniqué a la persona y citó audiencia, era un jueves, citó audiencia para el lunes siguiente. Una cosa es en el interior, los juzgados de paz, que es el único juez, pero estando en el mismo asiento territorial, el juez competente, no cuesta nada llamar al colega y pedirle que comunicarle la situación y que adopte la medida, que es el competente. Sí, capaz que con antelación a la ley, el caso que les conté se hubiera dado de la misma manera también, ¿no? Por otro lado, sí. Por la competencia de urgencia. Sí, creo que lo que puede tener algún matiz es que lo que me contaron a mí, yo no sé, supongamos que fue así, el juez dispuso la medida, es decir, no es que se limitó a poner en conocimiento, sino que dispuso la obligación de no, la prohibición de acercamientos, etcétera. Bien, saliendo rápido de esto, tema de competencia, no, vamos a los temas lindos, porque las competencias son complicadas. Bueno, ¿querés que yo arranque? Bueno, sí, dale. Después entramos con el tema de la perspectiva de género. Bien, bueno, la idea de la clase de hoy es como que trabajar un poco la parte más gruesa de prueba en cuanto a las nuevas reglas de valoración de la prueba que trae la ley 19580. Hay un tema que en el primer semestre teníamos un poco más de tiempo y no estábamos dedicados a la parte penal exclusivamente, vamos a decir, que trabajamos bastante el tema de juzgar con perspectiva de género o la justicia con perspectiva de género. Bien. Ahora estábamos mirando la ley de trata de personas, que es muy nueva, es la 19643, si no me equivoco, que justamente lo que plantea es plantea el tema de la perspectiva de género explícitamente. Y bueno, en la 19580 hay elementos y también en la normativa internacional. Hay una cosa que desde la teoría crítica, vamos a decir, de la teoría feminista se plantea,
es que el género básicamente tiene que ver con una diferenciación en base al poder, a la dominación, que está fundada en una diferenciación sexual, pero que básicamente la diferencia sexual no tendría relevancia si no fuera por una diferencia de dominación o de poder. Y eso básicamente, reconocer esa dimensión, es lo que se trata de hacer cuando se habla de reconocer la perspectiva de género o los estereotipos nocivos de género. En el caso de nuestro país, ya dijimos que hay normas internacionales que nos obligan en ese sentido. En Europa hay un convenio del Consejo de Europa que se llama el Convenio de Estambul, conocido del año 2011, donde también estos conceptos se desarrollan ampliamente. Incluso hay algún tratamiento de temas que tienen que ver con los delitos sexuales y la valoración de la prueba, así como el tratamiento de los medios probatorios, que son de avanzada en relación a nuestras disposiciones, por ejemplo, y que perfectamente los podemos usar como doctrina más recibida. Es un convenio que es del 2011, pero que está muy bien posicionado. Y también la recomendación 33, la recomendación general del comité de CEDAW, que es el comité que controla, monitorea y que está articulado con la convención de CEDAW, donde también se dan muchas pautas, sobre todo en cuanto a la prueba. En el caso de lo que es la perspectiva de género en el ámbito judicial, ello ha determinado que tribunales extranjeros básicamente decidan los casos de una u otra forma o planteen diferentes soluciones a los casos teniendo en cuenta o no la perspectiva de género. Hay una sentencia que está en la guía de clase, que es una sentencia del año 2017, de mayo, de un tribunal de las Islas Canarias, que si bien es un caso que jurídicamente no tiene gran interés o relevancia, porque lo que decide es una pensión por viudez de una mujer que era víctima de violencia de género, pero básicamente lo que hace el tribunal es tomar en cuenta la perspectiva de género para determinar qué exigencia le tenía que hacer a la prueba de que haya sido víctima de violencia de género, ¿no? Entonces integra de alguna manera la perspectiva de género y alguna de las cosas que dice esa sentencia del tribunal es que el principio de igualdad efectiva de las mujeres y hombres exige la integración de la dimensión de género en la aplicación de todas las normas, tanto si se trata de normas procesales, incluyendo las probatorias, como si se trata de normas sustantivas. El tribunal también dice que los estereotipos de género han de ser erradicados en la interpretación y aplicación judicial. Una cosa que en un curso hace un tiempo que algunos de los que están acá estuvieron, trabajábamos justamente, era el tema de reconocer los estereotipos de género, reconocer cómo inconscientemente es algo que lo tenemos. Y me acuerdo que había un video que nos hicieron ver, que era sobre una campaña publicitaria de Always, que lo que planteaba era le hacían a niños y a personas decir cómo es que pega una niña o cómo corre una niña, ¿no? Y trataban de construir justamente ese concepto de que hay una forma de correr como una niña o como un niño, ¿no? Básicamente lo que hacían los niños al correr como niña era mostrar lo que la sociedad asignaba como rol a la niña al momento de realizar una actividad tan básica como correr. Y realmente los que estábamos allí creo que todos como que quedamos impresionados porque una cosa tan básica como eso, tan intuitiva, al mirar un tipo de ese video, esa producción, ¿no?, quedaba bien claro que todos somos víctimas de los estereotipos de género, que están impregnados lamentablemente. Bien, entonces, como que la primera advertencia o el primer cuidado que hay que tener al momento de ver estas cuestiones, sobre todo las cuestiones probatorias y cuando hablamos de abuso sexual, por ejemplo, más, es, bueno, pensarlo desde la perspectiva de género. Y la ley nos da varias herramientas.
En primer lugar, el artículo 45, que es el principio integrador, vamos a decir, que plantea justamente cuál es uno de los objetivos de la ley. Y los primeros artículos, de los artículos 1 a 3, que son los que establecen el ámbito de aplicación de la ley. El artículo 2 establece una directriz política, si quisiéramos llamarle, y el artículo 3, que habla de la interpretación y la integración. Quizás mencionar un poco eso antes de trabajar específicamente lo que es la prueba. Sobre todo, pero te decía que antes de entrar a la prueba, vamos a trabajar un poquito esto. Hay una cosa muy interesante, que es esa sentencia que yo les decía hoy, la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana, que ahí lo que se trabaja mucho es el estándar de la debida diligencia de los estados. Bien, que tiene que ver con todas las actuaciones que un estado debe hacer para proteger a las víctimas, investigar, reprimir, sancionar y llevar entonces a condena a los responsables de crímenes contra las mujeres. Entonces, en el artículo 1 de la ley, básicamente lo que plantea es el ámbito de aplicación, que tiene que ver con la condición de mujeres de todas las edades, mujeres trans, de cualquier orientación sexual, condición socioeconómica, pertenencia territorial, etcétera. Vieron que lo biológico no es algo relevante, lo que interesa es el aspecto de género, vamos a decir, la identidad de género y el rol de la mujer en la sociedad. En el caso también hay dos autoras que estaban citadas ahí en la guía, que son Marina Morelli y otra abogada, Medina, que insisten en esto de nombrar a las mujeres, en eliminar o dejar el lenguaje neutro. Miren que básicamente ellas lo que plantean es eso, nombrar a las mujeres. Por eso la ley en muchas oportunidades las nombra, incluso se llama una ley de violencia basada en género contra las mujeres. Bien, en el artículo 2, con esto que yo les decía, está básicamente el carácter de orden público y de interés general de la ley. Esto es, que ya sabemos, orden público en cuanto que no se puede derogar por convenios entre particulares, y de interés general en cuanto a las limitaciones de derechos que puede establecer la ley, que como vamos a ver, son unas cuantas. En penal es natural, en materia de familia ustedes ya lo habrán visto, hay unas cuantas limitaciones importantes. A su vez se declara prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y le impone al Estado el deber de actuar con la debida diligencia. Básicamente el estándar de debida diligencia, la Corte Interamericana lo construye a través de la sentencia Campo Algodonero. Bien, vean que también la ley no solamente busca proteger a las mujeres, sino que también cuando hablamos de mujer en el ámbito internacional, un paréntesis, se habla tanto de niñas, adolescentes y mujeres, o sea que es un término que las engloba. Pero también tiende a la protección de los niños, en varias de las disposiciones refiere a los niños, y también a los adolescentes como genérico, chicas y chicos adolescentes. En cuanto a la interpretación e integración, que es lo que el artículo 3, esto de la perspectiva de género tiene mucho que ver, y básicamente hay que tener en cuenta que todas las disposiciones de la ley van a ser objeto de interpretación. No existe ninguna disposición jurídica que no sea interpretable, vamos a decir, y bueno, y de ahí dependerá también de las preferencias de cada uno al momento de interpretar, y de si tiene ganas de ponerse o no los lentes de la perspectiva de género. Eso también es un desafío. Y la ley refiere a los valores, valores fines, que es un concepto bastante ambiguo, vago, que no ayuda mucho en la interpretación. Luego refiere a los principios del derecho, los principios generales de derecho, que básicamente en materia jurídica de género, vamos a decir, la ley plantea algunos principios.
refiere también a las disposiciones de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y a esos instrumentos los enumera, los elenca por lo menos. Señala la Convención de Belén do Pará, la Convención de CEDAW, la Convención Internacional de Derechos del Niño, con esto que yo les planteaba de la protección de los niños también en la ley, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana de la Protección de Derechos de Personas Mayores. Bien, básicamente esas son las disposiciones internacionales a las que la ley hace referencia, sin perjuicio de alguna otra que refiere, en el caso, como les decía hoy, el Convenio de Estambul, y también hay unos principios que son los principios de Yogyakarta, que son unos principios que hicieron unos expertos de la ONU, que se reunieron en esa ciudad, y que básicamente refieren a delitos sexuales, tratamiento de víctimas en temas de abuso sexual, que son bien interesantes. La ley plantea entonces que en el inciso final del artículo 3, una regla interpretativa a favor de las mujeres, diríamos, o pro mujeres, que establece que siempre prevalece la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Ahí es muy importante el trabajo que uno pueda hacer al momento de tener que interpretar, porque ¿qué se entiende por lo más favorable a las mujeres? Muchas veces no necesariamente sea elegir entre dos situaciones de vida, una más favorable o no, sino que muchas veces tenga que ver con lo que esa mujer quiere en ese momento, más allá de que muchas veces también puede estar sometida a la violencia y que la violencia haga que no pueda determinarse de alguna manera en cuanto a sus elecciones. La ley lo prevé también eso. Pero más allá de eso, creo que siempre hay que tener presente que la voluntad o el consentimiento de la mujer que es víctima de violencia de género tiene que ser muy rescatado. Y muchas veces también el hecho de plantear, bueno, quizá no está pensando desde su autonomía, sino que está pensando desde la dominación o desde el machismo, puede de alguna manera también determinar una visión estereotipada nuestra en ese aspecto. Por lo tanto, o sea, si bien es un concepto complejo, buscar la interpretación más favorable a las mujeres, pero en principio tiene que ver con esto de la perspectiva de género, de la perspectiva de derechos humanos y de buscar siempre el desarrollo de los derechos hacia mayor concreción de los derechos. En este punto, bueno, el acceso a la justicia parecería que es un derecho a respetar y a también atender especialmente. Bien, en cuanto al tema de la prueba, aterrizando todo esto a la regulación de la prueba, que en definitiva nosotros como jueces sabemos que el partido se define en las consideraciones de este tipo, ¿no? Es decir, la razón o la sin razón en los casos penales la da la prueba, y si es que la prueba en la ley viene con alguna novedad o simplemente es desarrollo o directrices o refuerzo de cosas que ya estaban vigentes en nuestro sistema. Antes como siempre a las apuradas, pero antes de esta actividad de hoy, yo pedí jurisprudencia, que buscaran en la base de jurisprudencia por el buscador de palabras género y 19.580. No, aparentemente no hay ninguna sentencia cargada de esa manera, es decir, por la palabra género y por la palabra penal, ¿no? Estoy hablando, y por la ley 19.580. Lo de la ley podría ser. Nosotros en el tribunal sacamos, creo, 2 sentencias donde dimos el mensaje que está vigente, pero que en realidad en este caso no, por no sé, esas cosas que uno a veces hace simplemente como para decir esto está acá, pero no dirime la cuestión en este caso. Pero es raro o llamativo, y lo señalamos en el semestre anterior, que no haya, digamos, por poner la palabra género, capaz que aparece ningún género de dudas, pero digo, género como concepto aparentemente no, como categoría no está. Por lo tanto, digo, está todo en construcción desde el punto de vista de nuestra jurisprudencia.
¿Qué es lo que dice el artículo 46 cuando empieza con el tema de la valoración de la prueba y que recoge todo lo que venía diciendo Diego y lo de la diapositiva anterior sobre el tema ideológico y cómo se tiene que posicionar el operador, etcétera? Dos cuestiones que me parece están, es lo que pinté de verde: intimidad y silencio. Tener como que tiene que tener en cuenta, o se tiene que tener en cuenta para la decisión de los casos donde está involucrada la violencia de género, que por lo general las situaciones de afectación a la mujer, violencia de género, se producen en la intimidad, como dice redundantemente, sin presencia de terceros, en primer lugar. Esto ya lo venía diciendo cierta jurisprudencia, yo lo hablaba con Diego antes de la ley de género, y tiene una crítica en el derecho comparado del perfecto Andrés Ibáñez, nuestro tribunal siempre lo citaba, que con la salvedad que ahora de alguna manera estaría cubierta por la ley 19.580, es decir, el estándar de la prueba para el principio de inocencia, para vulnerar el principio de inocencia, debe ser siempre el mismo, lo que dice el perfecto Andrés Ibáñez, y no puede ser, dice, que las características de ciertos delitos, por repugnantes, deleznables, no sé cómo es que dice, que sean, lleve a bajar ese umbral. Ahí que todo está el tema, aparece el principio de inocencia como una especie, un eventual contradictor de esta directiva. En el caso de nuestro tribunal citábamos, transcribíamos la opinión de perfecto Andrés Ibáñez con la salvedad, mientras la ley no establezca un criterio especial para este tipo de delitos, los delitos de abuso sexual. Es decir, aparece la ley 19.580 y creo, me parece, que se puede tomar, no sé si se puede empezar a discutir si es prueba tasada o qué sé yo, pero que esto que antes se decía sin ley, es decir, estos delitos se cometen en la intimidad, así que de alguna manera no exijamos tanto de prueba, porque se cometen en la intimidad, y si no, quedarían impunes. Y entonces sacrificamos el principio de inocencia. Bueno, hay una opción, el legislador, la ley esta, de alguna manera, es una orientación y puede reforzar o puede, digamos, venir a legitimar aquello que antes se decía sin ley y que, en mi opinión y opinión de mis compañeros de tribunal, no se podía afirmar porque no había ley. Es decir, el estándar tenía que ser el mismo, el delito es difícil de esclarecer, no importa, el estándar es el mismo. Y esto también, a modo para que se entienda mejor, se dice respecto de las rapiñas, delitos callejeros. Son difíciles de esclarecer, si no se le cree a la víctima, quedaría todo impune. Digo, esa argumentación, de alguna manera, implícitamente, también está convalidando un estándar más bajo, un principio de inocencia en definitiva débil, como decía Sarlo, ¿no? No precisemos tanta cosa, porque en definitiva, ¿qué hacemos? Si reclamamos prueba en estos delitos de la víctima contra el agresor, no habría nunca justicia, castigo, sanciones, etcétera. O sea que hay una especie de sacrificio o degradación del principio de inocencia. En el caso de la rapiña, obviamente que no hay ninguna ley, por lo tanto, en nuestra opinión, mi opinión, sigue siendo válido que tiene que ser el mismo estándar. Es una discusión como aquella que se tenía, me acuerdo, Maraboto y Bermúdez sobre cuál es la prueba necesaria para la simulación, si era la prueba regular o una prueba específica, más flexible, teniendo en cuenta las dificultades que tiene demostrar la simulación. Y en realidad una discusión un poco como hasta de términos más que de sustancia, porque hay que ver caso a caso qué exigencias se tiene para con la prueba. No sé si me he sido claro, pero esto lo habrán visto, y algunos de ustedes, capaz jueces penales, lo han puesto en una sentencia. En los casos de estos delitos se cometen en intimidad, por lo tanto, vamos arriba. Sin ley me parece que no podía decirse así. Con esta ley creo que se puede decir así. Lo del es obvio, sí, que se comete en la intimidad y todo lo demás. Ahora, eso lleva a que tengamos que dejar bajar un poquito el nivel de la prueba. La ley esta, de alguna manera, podría, digamos, vehiculizar o legitimar ese razonamiento que antes no tenía ese respaldo. En cuanto al silencio,
Y lo demás, la falta de resistencia, la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual, no deben ser habladas como demostración de aceptación, pero acá está la cuestión, sí, que decía Diego claramente, porque no sé si en la jurisprudencia más reciente, pero muchas veces se hacía valer la conducta de la víctima, es decir, la reacción de la víctima como un indicador de falta de prueba respecto de la violencia sexual o la violencia de género o el abuso en los tipos penales.